El aroma del pan recién horneado aún flotaba en la cocina cuando Teresa cerró la puerta detrás de ella. Había trabajado durante 6 años en la mansión de los Salvatierra, una de las familias más ricas y respetadas de la ciudad. Conocía cada rincón de aquella casa inmensa, cada rincón del jardín y cada costumbre de sus dueños. Su trabajo como cocinera era duro, pero ella lo hacía con dedicación y, sobre todo, con un cariño silencioso hacia los hijos pequeños de la familia, que solían corretear a su alrededor mientras preparaba las comidas. Aquella mañana parecía normal hasta que irrumpió en la cocina Patricia, la matriarca de la familia, con el rostro pálido y las manos temblorosas. La acompañaban 2 guardias privados y su hijo mayor, Esteban, un joven de mirada dura y voz autoritaria. ¿Dónde están las joyas de mi madre?, preguntó Patricia con un tono entre nervioso y acusador. Teresa se quedó paralizada, sin entender. ¿Qué joyas, señora?, respondió, secándose las manos con el delantal. En cuestión de minutos, la cocina se convirtió en un caos. Los guardias comenzaron a revisar cajones, alacenas y armarios, mientras Esteban observaba con desconfianza cada reacción de la cocinera. Lo increíble ocurrió cuando uno de los guardias levantó la tapa de una caja de harina y sacó de allí una cajita de terciopelo azul. Al abrirla, aparecieron un collar y un par de pendientes de diamantes que pertenecían a la difunta madre de Patricia. La sala entera quedó en silencio. Teresa sintió que las piernas le fallaban. No entendía cómo eso había llegado allí. «Yo no he puesto eso», gritó con voz quebrada. Pero Esteban no necesitó más pruebas, está claro, madre. Ella nos ha robado. En cuestión de minutos, la noticia se propagó como pólvora por toda la mansión. Los empleados cuchicheaban en los pasillos, los niños miraban con ojos confundidos, y Teresa fue sacada de la cocina como una delincuente. Patricia, aunque visiblemente afectada, no intercedió. Solo bajó la mirada y dejó que se la llevaran. Horas después, Teresa estaba en una celda fría, con un expediente abierto y acusaciones graves sobre sus hombros. Mientras tanto, en la mansión, el patriarca Julián Salvatierra, un empresario de unos 60 años con fama de implacable, discutía con Esteban en su despacho. «¿Seguro que fue ella?», preguntó Julián, con un tono calculador. Esteban respondió sin dudar: «Las pruebas estaban en su cocina, padre. No hay otra explicación». Pero Julián, con sus décadas de experiencia en negocios turbios, sabía que las cosas rara vez eran tan sencillas. Esa misma noche, mientras la mansión se sumía en un silencio inquietante, Camila, la hija menor de los Salvatierra, no podía conciliar el sueño. Había crecido viendo cómo Teresa cuidaba de ella como si fuera parte de la familia. Nunca creyó que fuera capaz de robar. Decidió entonces bajar a la cocina y revisar por sí misma. Allí encontró rastros extraños, la caja de harina estaba colocada de forma distinta a como Teresa solía dejarla, y había marcas recientes en la madera del armario. Camila sintió un escalofrío. Todo parecía demasiado armado, demasiado conveniente. En la cárcel, Teresa repasaba en su mente cada instante de los últimos días. Recordaba haber visto a Esteban merodeando cerca de la despensa, algo que no era habitual. Recordaba también la tensión en las conversaciones de Julián por teléfono, mencionando cuentas y documentos que no comprendía. Y, sobre todo, recordaba la última mirada de Patricia, una mezcla de miedo y tristeza, como si supiera más de lo que decía. La prensa no tardó en enterarse del escándalo. «La cocinera ladrona», decían los titulares, y los noticieros mostraban imágenes borrosas de Teresa siendo llevada esposada. Los Salvatierra, obsesionados con la apariencia, daban entrevistas declarando que confiaban en la justicia, mientras puertas adentro la tensión crecía. Julián sabía que aquella acusación era un arma de doble filo, distraía a la prensa de ciertos negocios sucios, pero al mismo tiempo podía despertar sospechas si alguien empezaba a indagar demasiado.
Camila, incapaz de quedarse de brazos cruzados, comenzó a investigar. Revisó documentos en el despacho de su padre y encontró papeles con nombres de empresas extranjeras. No entendía del todo, pero intuía que allí había algo turbio. Guardó algunos documentos en secreto y los escondió bajo el colchón de su cama. Mientras tanto, Esteban observaba cada uno de sus movimientos. Estaba convencido de que su hermana sabía más de lo que aparentaba. En un intento desesperado por demostrar su inocencia, Teresa pidió hablar con su abogado de oficio. El hombre, de aspecto cansado, le dijo con frialdad: las pruebas están en su contra. Si no confiesa, lo más probable es que la condena sea rápida. Teresa lo miró con ojos encendidos: no voy a confesar algo que no hice. Prefiero morir aquí antes que aceptar una mentira. El destino comenzó a torcerse cuando Camila decidió visitar a Teresa en secreto. Usó el apellido Salvatierra para conseguir acceso a la cárcel. Al verla, Teresa no pudo contener las lágrimas. Camila la tomó de las manos a través del vidrio y le susurró: yo sé que eres inocente. Encontré cosas en casa que lo demuestran. Pero necesito que me digas si viste algo raro antes de que todo esto pasara. Teresa dudó, pero terminó revelando lo que había escuchado: Julián hablando con alguien sobre contratos falsos y movimientos de dinero que podían destruirlos si salían a la luz. Por eso me culparon, Camila. Porque vieron que yo sabía demasiado, dijo con voz quebrada. Ese encuentro encendió la chispa. Camila salió de la cárcel con una determinación nueva. No podía permitir que Teresa pagara por los pecados de su familia. Pero sabía que enfrentarse a su padre y a su hermano significaba arriesgarlo todo, incluso su propia vida. Esa misma noche, Julián recibió una llamada anónima. Una voz masculina le dijo: sabemos lo que escondes. Sabemos que la cocinera es inocente. Y si intentas silenciar esto, tus secretos saldrán a la luz. Julián colgó el teléfono con furia, pero por dentro comenzaba a sentir algo que rara vez lo dominaba: miedo. El amanecer llegó cargado de tensión en la mansión Salvatierra. Camila no había dormido, y lo poco que había logrado cerrar los ojos se vio interrumpido por pesadillas donde veía a Teresa llorando tras las rejas. Mientras tanto, en el comedor principal, Esteban ya estaba sentado hojeando el periódico, con los titulares sobre la cocinera resaltando en la primera plana. Esto nos da ventaja, padre. Nadie mirará tus negocios mientras hablen de la ladrona, dijo con un aire de satisfacción. Julián, sin embargo, no compartía esa tranquilidad. Encendió un cigarro, caminó hacia la ventana y respondió con voz grave: nunca subestimes a la prensa, Esteban. Hoy hablan de Teresa, mañana podrían escarbar más profundo y encontrarnos a nosotros. Patricia entró en la sala poco después, con el rostro cansado. Había pasado la noche en vela, atormentada por la culpa. Había visto cómo las joyas aparecían milagrosamente en la despensa, y aunque no podía demostrarlo, sabía que alguien las había puesto allí. Su instinto de madre le decía que Esteban estaba detrás, pero no se atrevía a enfrentarlo. Camila, al verla, la abrazó en silencio. Patricia percibió en su hija menor una fuerza distinta, como si estuviera a punto de hacer algo arriesgado. Ese mismo día, Camila decidió visitar a una vieja amiga de la familia, Laura Méndez, una periodista que había trabajado en el periódico local y que, en más de una ocasión, había publicado investigaciones contra empresarios poderosos. Sabía que confiar en ella era un riesgo, pero era la única opción. En un café discreto, Camila deslizó los documentos que había tomado del despacho de su padre. Laura los revisó con rapidez y sus ojos se abrieron de par en par. Camila, esto es dinamita. Si sale a la luz, tu familia no solo perderá todo, sino que tu padre podría terminar en la cárcel. Camila bajó la mirada y murmuró: prefiero eso a ver a una inocente pudrirse en prisión. Mientras tanto, Teresa recibía visitas inesperadas en la cárcel. Un hombre trajeado,
con aspecto de abogado pero con modales demasiado calculados, se presentó como representante de la familia. «Hay una forma de que salga de aquí rápido», le dijo con voz suave. «Basta con que firme esta declaración, aceptando que actuó sola y que se arrepiente. La familia, generosamente, cubrirá sus gastos legales y podrá tener una vida tranquila después». Teresa miró el papel y luego levantó la vista con firmeza. ¿Tranquila después de convertirme en una mentira viviente? No. No firmaré nada. No voy a cargar con un crimen que no cometí. El hombre guardó el documento sin mostrar emoción, pero en sus ojos había un destello frío. Piénselo bien, señora Teresa. A veces, la verdad puede costarle caro. En la mansión, Esteban se daba cuenta de que Camila estaba más inquieta de lo normal. Decidió seguirla en secreto. Una noche, la vio salir con un sobre en las manos. La siguió hasta el café donde se reunía con Laura. Desde el coche, observó cómo intercambiaban documentos. Su mente comenzó a trabajar con rapidez. Si su hermana se convertía en un obstáculo, tendría que eliminarla de la ecuación. Patricia, cada vez más atormentada, comenzó a tener recuerdos de la infancia de Esteban. Siempre había sido un niño difícil, competitivo, dispuesto a todo por demostrar que era digno heredero de Julián. Pero lo que más la estremecía era recordar los pequeños actos de crueldad que había mostrado desde joven, cómo manipulaba a sus compañeros, cómo ocultaba travesuras graves culpando a otros, cómo aprendió a mentir sin pestañear. Ahora entendía que quizás había criado a un hombre capaz de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Laura, por su parte, investigó más a fondo los documentos y descubrió que Julián utilizaba empresas fantasma para lavar dinero de contratos estatales. Había transferencias millonarias hacia cuentas en el extranjero y vínculos con políticos locales. Era un escándalo que podía derribar no solo a los Salvatierra, sino a toda una red de poder. Sin embargo, Laura también sabía que publicar esa información sin pruebas adicionales era peligroso. Necesitaban más evidencias. Camila, desesperada, decidió entrar de nuevo en el despacho de su padre. Esta vez, encontró un sobre lacrado con el sello de un banco suizo. Dentro había extractos de cuentas que confirmaban lo peor. Pero justo cuando iba a salir, Esteban apareció en la puerta. «¿Buscando algo, hermanita?», preguntó con una sonrisa venenosa. Camila escondió el sobre detrás de su espalda y respondió con voz temblorosa: «Solo vine por un libro». Esteban la observó en silencio, como un depredador que mide a su presa, pero no dijo nada más. Esa noche, Julián fue abordado de nuevo por la voz anónima que lo amenazaba por teléfono. Esta vez, la llamada fue más directa: «Sabemos que tu hijo plantó las joyas. Sabemos que la cocinera es inocente. Y sabemos dónde escondes los papeles. O liberas a Teresa, o lo publicaremos todo». Julián apretó los dientes, con la furia acumulada. Miró a Esteban y murmuró: «Alguien de dentro nos está traicionando». Esteban asintió, convencido de que se trataba de Camila. El clímax se acercaba cuando Patricia, incapaz de soportar más, decidió visitar a Teresa en prisión en secreto. «No sé cómo ayudarte», le dijo entre lágrimas. «Pero juro que voy a encontrar una forma de sacar la verdad a la luz». Teresa le tomó la mano a través del cristal y le susurró: «Usted tiene más poder de lo que cree, señora. Solo necesita decidir de qué lado está». Lo que Patricia no sabía era que alguien las observaba. Una guardia de la prisión, sobornada por Esteban, había informado de cada visita, de cada palabra. Y ahora, la familia entera estaba en riesgo de implosionar por las verdades ocultas que amenazaban con salir a la superficie. Camila, con los documentos escondidos, comprendió que ya no había marcha atrás. Si se enfrentaba a su padre y a su hermano, arriesgaría no solo la fortuna familiar, sino su propia seguridad. Pero también sabía que el destino de Teresa estaba en sus manos.
Y en lo más profundo de su corazón, había tomado una decisión, estaba dispuesta a sacrificarse para salvarla. La tensión se volvió insoportable dentro de la mansión Salvatierra. Esteban había confirmado sus sospechas, Camila era la traidora. En su mente no había espacio para la compasión, si ella se interponía entre su padre y él, debía ser apartada. Esa misma noche, se reunió en secreto con un viejo contacto, un hombre sombrío conocido como Ramiro, que trabajaba en seguridad privada, pero que en realidad hacía trabajos mucho más oscuros. Necesito que vigiles cada paso de mi hermana, ordenó Esteban, su voz firme y gélida. Quiero saber con quién habla, a dónde va, qué guarda en sus manos. Y si intenta dar un paso en falso, deténla antes de que lo logre. Ramiro asintió, acostumbrado a ese tipo de encargos. No hacía preguntas, solo cumplía órdenes. Desde ese momento, Camila dejó de estar sola. Cada vez que caminaba por la ciudad, cada vez que visitaba a Laura, sentía la presencia de alguien siguiéndola. Al principio pensó que era paranoia, pero pronto comenzó a notar rostros repetidos entre la multitud, miradas que se apartaban cuando ella giraba. Mientras tanto, Laura Méndez avanzaba con su investigación. Había conseguido contactar a un empleado bancario dispuesto a filtrar más documentos sobre las cuentas de Julián. El riesgo era enorme, pero la periodista sabía que estaba cerca de destapar algo que sacudiría a todo el país. Sin embargo, lo que no sospechaba era que ya la estaban vigilando. Una tarde, al salir de la redacción, notó que su coche estaba abierto. Revisó con cuidado y encontró un sobre en el asiento. Dentro, había una foto de su hija pequeña jugando en el parque, acompañada de un mensaje escrito a mano: detente, o ella pagará las consecuencias. Laura, aterrorizada, pensó en abandonar todo. Pero cuando recordó la mirada desesperada de Teresa en la cárcel, supo que no podía rendirse. Llamó a Camila y le confesó lo ocurrido. Nos están siguiendo, Camila. Esto va mucho más allá de tu familia. Pero si retrocedemos ahora, esa mujer nunca saldrá de prisión. Camila apretó los dientes, sintiendo por primera vez un miedo que se mezclaba con determinación. Entonces no retrocederemos. Si ellos quieren guerra, la tendrán. En la mansión, Patricia se convirtió en una figura cada vez más silenciosa y distante. Observaba a su marido y a su hijo moverse como piezas de ajedrez en un juego de poder, mientras su hija intentaba resistir con valentía. Se sentía atrapada, pero dentro de sí misma crecía una llama de rebelión. Una madrugada, cuando Julián dormía, Patricia se levantó y entró en el despacho. Abrió un cajón secreto que había visto años atrás, donde Julián guardaba documentos sensibles. Allí encontró contratos firmados con nombres falsos, registros de transferencias millonarias y, lo más impactante, una lista de sobornos a jueces y fiscales. Con manos temblorosas, escondió algunos papeles en el dobladillo de su vestido y regresó a su habitación, consciente de que si la descubrían, su vida correría peligro. Mientras tanto, Teresa enfrentaba sus propios tormentos en la cárcel. Las reclusas la miraban con desconfianza, algunas incluso la acosaban por los rumores que circulaban en los periódicos. La cocinera de los ricos, la llamaban, como si su cercanía a la familia Salvatierra fuera motivo de odio. Una noche, una de ellas intentó atacarla en la oscuridad de la celda, pero Teresa se defendió con una fuerza que no sabía que tenía. Al día siguiente, fue llevada a la enfermería, donde un guardia le susurró al oído: esto es solo el comienzo. Firma lo que te ofrecen y todo se acabará. Pero Teresa, aunque agotada y herida, se negó. En lo profundo de su corazón, aún confiaba en que Camila lograría demostrar su inocencia. Y esa esperanza era lo único que la mantenía en pie. Julián, por su parte, comenzó a perder la calma. Las llamadas anónimas no cesaban y ahora llegaban mensajes escritos, dejados en su despacho o incluso en su coche.
Alguien conocía cada uno de sus movimientos. Los están vigilando, rugió golpeando la mesa. Esteban intentó calmarlo, pero en el fondo sabía que el cerco se cerraba. No se preocupe, padre. Yo me encargaré de todo. Camila no volverá a molestarnos. El plan de Esteban se aceleró. Una tarde, cuando Camila regresaba a casa, Ramiro la interceptó. Fingiendo ser un desconocido, le ofreció ayuda con unas bolsas de compras, pero en realidad buscaba arrebatarle el sobre con documentos que llevaba en el bolso. Camila, desconfiada, reaccionó con rapidez y corrió hacia la entrada principal de la mansión. Logró entrar antes de que él pudiera alcanzarla, pero el susto la dejó temblando. Esa noche, comprendió que ya no había vuelta atrás, estaba en una batalla a vida o muerte contra su propio hermano. El punto de quiebre llegó cuando Patricia, incapaz de soportar más, buscó a Camila en secreto. Le entregó los papeles que había sacado del despacho de Julián y le dijo en voz baja, tienes que usarlos. No confíes en nadie más. Ni en tu padre, ni en tu hermano. Ni siquiera en mí. Pero saca a Teresa de ahí, cueste lo que cueste. Camila la miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué me ayudas ahora, mamá? Patricia bajó la mirada. Porque me cansé de ser cómplice. Porque no quiero que recuerden mi nombre como el de una mujer que guardó silencio mientras otros sufrían. Con los nuevos documentos, Camila y Laura comenzaron a preparar un plan. Necesitaban una filtración controlada, algo que no solo mostrara la inocencia de Teresa, sino también la corrupción de Julián y Esteban. Pero sabían que cada movimiento sería vigilado. El tiempo se les agotaba, y cada día que pasaba Teresa se debilitaba más en prisión. El clímax se acercaba. Una noche de tormenta, Camila salió de la mansión con el sobre oculto bajo su abrigo. Esteban, que ya lo había previsto, ordenó a Ramiro que la siguiera. Pero lo que no sabía era que Patricia lo había escuchado todo y decidió intervenir. Condujo en secreto hasta el mismo lugar donde Camila se reuniría con Laura. Cuando vio el coche de Ramiro acercarse, Patricia aceleró y bloqueó el paso, arriesgando su propia vida para dar tiempo a su hija de escapar. Ramiro salió furioso, pero Patricia lo enfrentó con una valentía inesperada. «No vas a tocarla», gritó. Ramiro la empujó con violencia, pero ese retraso fue suficiente. Camila corrió bajo la lluvia y logró llegar hasta Laura, entregándole los papeles. «Tienes que publicarlos ya. No hay más tiempo». Laura, con el corazón acelerado, entendió que había cruzado el punto de no retorno. Si publicaba la historia, se convertiría en enemiga de una de las familias más poderosas. Pero si no lo hacía, Teresa sería destruida, y con ella toda posibilidad de justicia. La tormenta rugía, la ciudad dormía, y la verdad estaba a punto de estallar como un relámpago que iluminaría todas las sombras. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto en la ciudad. Mientras el cielo aún estaba gris por la tormenta de la noche anterior, los periódicos digitales ya explotaban con titulares que hablaban de corrupción, de cuentas en Suiza, de sobornos a jueces. El apellido Salvatierra estaba en todas partes. Laura había cumplido su promesa, los documentos estaban publicados, acompañados de un extenso reportaje que explicaba cómo Julián y Esteban habían manipulado y desviado fortunas. Camila leyó la noticia en silencio, con las manos temblando. Sabía que esa decisión cambiaría para siempre la historia de su familia. En la mesa del desayuno, el ambiente era denso como nunca. Julián arrojó el periódico contra la pared, furioso. ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió a traicionarme? Esteban, con los ojos llenos de rabia, lo miró directamente, fue Camila. No tengo pruebas, pero sé que fue ella. Y juro que no se saldrá con la suya. Patricia permanecía en silencio, con el rostro pálido, mientras intentaba ocultar el miedo. En la cárcel, Teresa escuchó los rumores entre las reclusas.
Algunas comentaban lo que habían visto en los noticieros de la televisión comunitaria. Dicen que la familia Salvatierra está bajo investigación, murmuró una mujer. Teresa, incrédula, se acercó a la pequeña ventana de su celda, como si desde allí pudiera confirmar lo que escuchaba. Su corazón se aceleró. Por primera vez desde que había sido arrestada, sintió que la verdad podía salir a la luz. Un guardia, que solía burlarse de ella, la miró con gesto serio. Tal vez tenga suerte, Teresa. Tal vez esto cambie las cosas. Ella no respondió, pero en lo profundo de su ser se encendió una chispa de esperanza. Mientras tanto, Julián recibió llamadas desesperadas de socios y políticos. Algunos exigían explicaciones, otros se mostraban dispuestos a cortar lazos inmediatamente. «Esto es un desastre», gritó al teléfono. «No puedo permitirme perderlo todo por una cocinera insignificante». Sus palabras eran veneno, pero mostraban su verdadera preocupación. Ya no se trataba de Teresa, sino de la caída de todo un imperio construido sobre mentiras. Esteban, sin embargo, tenía otro plan. No basta con controlar el daño. Tenemos que eliminar la raíz. Camila y esa periodista tienen que desaparecer. Julián lo miró en silencio, y aunque no lo dijo en voz alta, en su interior estaba de acuerdo. Sabía que la única forma de detener el avance de la verdad era silenciar a quienes la sostenían. Laura, consciente del peligro, se mudó temporalmente con su hija a un lugar seguro proporcionado por un colega de confianza. Pero la presión aumentaba, llamadas anónimas, mensajes amenazantes, coches que la seguían a todas partes. Camila insistió en acompañarla, aunque eso significaba arriesgar su vida. «No voy a dejarte sola en esto. Empezamos juntas, terminaremos juntas», le dijo con firmeza. En medio de la tormenta mediática, Patricia tomó una decisión inesperada. Fue a visitar a Teresa a la cárcel sin que nadie lo supiera. Se sentó frente a ella, y esta vez no trató de ocultar sus emociones. «Teresa, yo traje algunos papeles a Camila. Mi hija está arriesgando todo por ti. Y yo me cansé de ver cómo mi marido y mi hijo destruyen a la gente. Te prometo que no me detendré hasta que seas libre». Teresa la miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, señora Patricia. Nunca pensé que alguien de su mundo se pondría de mi lado. Quizás todavía hay justicia». Lo que ninguna de las dos sabía era que Esteban ya estaba al tanto de esas visitas. Ramiro había informado cada detalle, y Esteban estaba preparando un golpe final. En su mente, no había cabida para la compasión. Si era necesario sacrificar incluso a su madre para proteger el legado, lo haría. La fiscalía, presionada por las pruebas publicadas, abrió oficialmente una investigación contra Julián. Se ordenaron allanamientos en algunas de sus empresas y cuentas congeladas. La mansión comenzó a llenarse de rumores entre los empleados. Algunos renunciaron, otros se mantuvieron por miedo o por lealtad. El castillo de los Salvatierra empezaba a derrumbarse ladrillo a ladrillo. En la prisión, un abogado distinto llegó para hablar con Teresa. Esta vez no vino con amenazas, sino con un rayo de luz. «He sido asignado como defensor público en su caso. Gracias a las nuevas pruebas, su situación está cambiando. Es posible que pronto se revise su condena». Teresa apenas podía creerlo. Sentía que, por fin, la oscuridad que la había rodeado empezaba a disiparse. Camila, sin embargo, no se permitía descansar. Sabía que Esteban no se quedaría de brazos cruzados. Una noche, mientras revisaba documentos con Laura en el pequeño apartamento seguro, escucharon un ruido en la calle. Cuando miraron por la ventana, vieron un coche estacionado sin luces, con dos hombres en su interior. Laura palideció. «Nos encontraron». Camila apretó los dientes. «Entonces es hora de enfrentarlos. No vamos a seguir huyendo.
La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse. Esteban estaba decidido a ejecutar su plan contra Camila, Julián luchaba por salvar lo poco que le quedaba de poder, Patricia buscaba la forma de redimirse, y Teresa empezaba a vislumbrar la esperanza de la libertad. Cada pieza estaba en movimiento, y el desenlace se acercaba con pasos inevitables. La ciudad entera hablaba de la caída de los Salvatierra, pero nadie imaginaba que lo peor aún estaba por suceder. Porque detrás de las amenazas, de los documentos y de los secretos, había un enemigo mucho más peligroso que se mantenía en las sombras, esperando el momento exacto para atacar. La tensión en la ciudad alcanzaba un punto insoportable. El apellido Salvatierra ya no representaba poder ni respeto, sino escándalo y decadencia. Las portadas de los noticieros mostraban imágenes de policías entrando en oficinas, cajas llenas de documentos siendo confiscadas y abogados tratando de contener la marea imparable de acusaciones. La gente comentaba en las calles, en los cafés, en los mercados, el imperio de los Salvatierra se está derrumbando. En la mansión, Julián caminaba de un lado a otro con el rostro desencajado. Había perdido el control, algo que jamás había imaginado. Cada llamada que atendía era una nueva amenaza de socios que querían cortar vínculos o de políticos que ya no podían protegerlo. El miedo comenzaba a carcomer su orgullo. Todo esto es culpa de esa maldita cocinera y de mi propia hija, gritó golpeando la mesa con los puños. Patricia, en silencio, lo observaba con una mezcla de tristeza y desprecio. Ya no veía al hombre con el que se había casado, sino a un tirano dispuesto a sacrificar a cualquiera para mantener un poder que se desmoronaba como arena entre sus manos. Esteban, en cambio, no perdía la calma. Su mente calculadora estaba enfocada en una sola cosa, silenciar a Camila y a Laura antes de que la situación se volviera irreversible. Llamó a Ramiro y le dio instrucciones claras. Encuéntralas. No importa dónde se escondan. Esta vez no quiero errores. Quiero que desaparezcan, ¿entendido? Ramiro, con esa frialdad que lo caracterizaba, asintió sin hacer preguntas. Sabía que la orden era literal. Mientras tanto, Camila y Laura intentaban mantener la calma en el apartamento seguro. Laura trabajaba sin descanso, recopilando más pruebas, conectando datos y hablando con colegas de confianza que empezaban a respaldarla públicamente. Camila, aunque asustada, se mantenía firme. Su valentía se alimentaba de la certeza de que Teresa era inocente y de que cada minuto que resistieran significaba un paso más hacia la verdad. Pero la presión no tardó en llegar. Una noche, mientras ambas cenaban, escucharon golpes secos en la puerta. Laura se tensó de inmediato. Nadie sabe que estamos aquí, susurró. Camila se levantó con cuidado y miró por la mirilla. Dos hombres vestidos de negro esperaban en el pasillo. El corazón le dio un vuelco. Reconoció a uno de ellos, Ramiro. El silencio de la escena era insoportable. De repente, uno de los hombres habló en voz baja pero clara, sabemos que están ahí. Será mejor que cooperen. Camila contuvo la respiración. Laura la miró con terror en los ojos. No tenían salida. Antes de que pudieran reaccionar, se escucharon sirenas en la calle. Las luces azules se filtraron por la ventana y los hombres desaparecieron corriendo. Laura cayó de rodillas, temblando. Nos encontraron, nos van a matar. Camila la sostuvo entre sus brazos, tratando de mantener la calma. No. No les daremos el gusto. Si quieren acabar con nosotras, tendrán que enfrentarse a la verdad primero. Al día siguiente, decidieron hacer algo arriesgado, dar una entrevista televisiva en vivo. Laura sabía que si ponían sus rostros frente a millones de personas, sería más difícil silenciarlas sin dejar rastro. Camila aceptó, consciente del peligro. Frente a las cámaras, Laura contó todo, cómo había obtenido los documentos,
Como Julián Salvatierra había construido su imperio de corrupción y como Teresa había sido utilizada como chivo expiatorio para encubrir un crimen que nunca cometió. Camila, con voz firme, agregó, mi madre lleva años en prisión por un delito que no cometió. Ha sido humillada, destruida, olvidada. Pero hoy exigimos justicia. Y no vamos a parar hasta conseguirla. La entrevista causó un terremoto mediático. Miles de personas comenzaron a comentar en redes sociales, exigiendo la liberación de Teresa. Hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia. La fiscalía, presionada como nunca, anunció que revisaría el caso. En la cárcel, Teresa vio la entrevista desde un televisor pequeño en la sala común. Al escuchar la voz de su hija, las lágrimas corrieron por su rostro. Camila, mi niña valiente. Las demás reclusas la miraron con respeto. Por primera vez, Teresa dejó de ser la cocinera olvidada para convertirse en símbolo de resistencia. Pero el peligro se multiplicaba. Julián, acorralado, gritó frente a sus abogados, esto no puede seguir. Si Camila sigue hablando, todos terminaremos en prisión. Esteban, con calma glacial, respondió, déjame a mí. Si el sistema no la calla, yo lo haré. Patricia, cada vez más convencida de que debía redimirse, tomó medidas desesperadas. Buscó a un viejo amigo periodista y le entregó más documentos, pruebas aún más contundentes que guardaba desde hace años sin atreverse a usarlas. Úselas. Haga lo que tenga que hacer. Ya no puedo seguir siendo cómplice de esto. El periodista, sorprendido, le prometió que esas pruebas saldrían a la luz en cuestión de días. La tensión dentro de la familia alcanzaba niveles insoportables. Durante una cena, Julián estalló. Si no detenemos a Camila, todos terminaremos en la cárcel. Patricia lo enfrentó por primera vez en años. Tal vez es lo que mereces, Julián. Tal vez ya es hora de pagar por todo el daño que has hecho. El silencio posterior fue como una bomba. Julián la miró con odio, mientras Esteban sonreía con cinismo. Entonces madre se ha unido al enemigo. ¡Qué decepción! Esa misma noche, Esteban ordenó a Ramiro preparar un accidente. No podían arriesgarse a que Camila y Laura siguieran vivas. Pero lo que no sabían era que alguien más ya estaba moviendo piezas en la sombra, un fiscal ambicioso que veía en este caso la oportunidad de destruir definitivamente a los Salvatierra y catapultar su propia carrera política. La ciudad entera se mantenía en vilo. Las calles, los noticieros, las redes sociales, todos hablaban de lo mismo. La pregunta era inevitable, ¿lograría Camila salvar a su madre y derrumbar a la familia más poderosa, o los Salvatierra acabarían con ella antes? El destino estaba a punto de decidirlo, y la cuerda que sostenía todas esas vidas estaba a punto de romperse. La noche era oscura, el aire pesado y la ciudad parecía contener la respiración. Camila y Laura permanecían en el apartamento seguro, intentando descansar después del torbellino mediático que habían provocado con la entrevista. Pero lo que no sabían era que, en ese mismo instante, Esteban estaba reunido con Ramiro en un estacionamiento subterráneo, detallando los pasos de lo que llamaba un accidente inevitable. Un choque en carretera, nada complicado, dijo Esteban con una calma perturbadora. Un coche que aparece de la nada, un conductor que pierde el control, un vuelco, y se acabó el problema. No debe quedar duda de que fue un accidente, ¿entiendes? Ramiro asintió, mientras guardaba un pequeño dispositivo en su bolsillo. El plan era simple, manipular el vehículo de Laura para que los frenos fallaran en la próxima salida. Mientras tanto, Camila no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, con la mente atormentada. Sentía que algo estaba por suceder. Laura la observaba en silencio, agotada, pero comprendiendo la inquietud de su amiga. Camila, ya hemos hecho lo más difícil. El país está con nosotras, la fiscalía está revisando el caso.
Tenemos que resistir un poco más. Camila se detuvo, respirando con dificultad. Lo sé, pero tengo este presentimiento, como si alguien nos estuviera observando. Ese presentimiento no estaba equivocado. Un coche negro permanecía estacionado frente al edificio, con Ramiro dentro, vigilando cada movimiento desde la penumbra. A la mañana siguiente, Laura recibió una llamada de la fiscalía. Necesitamos que vengan a declarar en persona. Es fundamental para reforzar la investigación. Camila quiso negarse de inmediato, pero Laura la convenció. Si no vamos, perderemos credibilidad. Tenemos que dar la cara. Finalmente aceptó, aunque con un nudo en el estómago. Antes de salir, Camila notó que alguien había manipulado la cerradura del apartamento. Un rasguño metálico delataba que alguien había intentado entrar. Le mostró a Laura, pero ésta, con prisa, minimizó el detalle. Probablemente fue el casero o un error. No podemos retrasarnos, Camila. Subieron al coche de Laura y comenzaron el trayecto hacia el centro. Lo que no sabían era que Ramiro había terminado su trabajo la noche anterior. Los frenos estaban condenados a fallar en cuestión de minutos. Conduciendo por la autopista, Laura intentaba mantenerse serena, pero el tráfico era denso. Camila observaba el retrovisor constantemente, con la sensación de que un vehículo oscuro la seguía. Y no estaba equivocada, 2 coches iban tras ellas, uno con Ramiro y otro con un cómplice. De pronto, al acercarse a una curva peligrosa, Laura pisó el freno. Nada ocurrió. Volvió a presionar con fuerza, pero el pedal se hundió sin resistencia. No responden, gritó con pánico. El coche comenzó a ganar velocidad descontroladamente. Camila agarró el tablero, blanca del miedo. Laura, haz algo. El coche zigzagueaba entre otros vehículos, mientras los conductores tocaban la bocina y trataban de apartarse. Laura, con destreza, intentaba mantener el control, pero la pendiente jugaba en su contra. A lo lejos, la curva cerrada aparecía como una sentencia de muerte. Ramiro sonrió desde su coche, convencido de que todo terminaría ahí. Pero el destino tenía otros planes. En el último segundo, Laura logró girar el volante con una maniobra desesperada, chocando contra una barrera de contención. El impacto fue brutal. El coche quedó destrozado, con humo saliendo del motor, pero milagrosamente ambas sobrevivieron. Camila tenía un corte en la frente y Laura un brazo fracturado, pero estaban vivas. El caos atrajo a los curiosos y pronto llegaron patrullas de policía y ambulancias. Ramiro observaba desde lejos, maldiciendo en silencio. Esteban no aceptaría esa falla. En el hospital, Laura y Camila recibieron atención inmediata. Los médicos confirmaron que sus vidas no corrían peligro. Pero la noticia del accidente se difundió en cuestión de minutos, desatando especulaciones. ¿Fue realmente un accidente o un atentado? Los medios no tardaron en vincular el hecho con el caso Salvatierra. Teresa, desde la cárcel, escuchó la noticia y casi se desmaya. Mi hija, mi niña. El dolor de imaginar la herida le destrozaba el corazón. Las reclusas trataron de consolarla, pero nada podía calmar el miedo de una madre que ya había perdido demasiado. Julián, al enterarse, explotó de furia. Idiotas, ni siquiera pudieron hacer algo tan simple. Esteban, sin embargo, no perdió la compostura. Lo intentamos. Y lo volveremos a intentar. Esta vez no habrá errores. Patricia, testigo de la conversación, se retiró con lágrimas en los ojos. Ya no podía soportar tanta frialdad. Sabía que, si no hacía algo pronto, Camila acabaría muerta. Esa misma noche, Patricia tomó una decisión irreversible. Se comunicó en secreto con el fiscal que llevaba el caso y le entregó información comprometedora contra su propio hijo. Esteban no se detendrá. Es peligroso.
Si quieren detenerlo, tendrán que actuar rápido. El fiscal la escuchó con atención, consciente de que esas palabras podían cambiarlo todo. Mientras tanto, en el hospital, Camila recibió la visita de un periodista que había seguido de cerca la entrevista anterior. Con una grabadora en la mano, le preguntó, ¿cree usted que este accidente fue provocado? Camila, aún débil pero con la mirada firme, respondió, no tengo dudas. Quieren callarnos. Pero lo que no saben es que cada vez que intentan destruirnos, más fuerte se vuelve nuestra voz. Esa frase se convirtió en titular al día siguiente. El pueblo la abrazó como un grito de resistencia. Camila pasó de ser solo una hija desesperada a convertirse en un símbolo de lucha contra la corrupción. Laura, desde su cama, la miraba con orgullo. Nunca pensé que una cocinera humilde, acusada injustamente, y su hija valiente podrían desatar todo esto. Camila le apretó la mano y susurró, no es solo por mi madre, Laura. Es por todas las personas que han sido silenciadas. Si vencemos a los Salvatierra, mucha gente se dará cuenta de que los poderosos no son intocables. Pero al otro lado de la ciudad, Esteban preparaba su jugada final. Ya no quería accidentes ni sutilezas. Convocó a sus contactos más oscuros, hombres sin escrúpulos que hacían desaparecer a cualquiera por el precio adecuado. Su mirada era gélida, su voz apenas un murmullo, esta vez será definitivo. Nadie desafía a los Salvatierra y vive para contarlo. La guerra ya no era solo judicial o mediática. Era una guerra de supervivencia. Y Camila estaba en el centro de una tormenta que no había elegido, pero que ahora debía enfrentar con todo lo que tenía. El reloj avanzaba inexorable. El próximo movimiento definiría quién caería primero, el poder corrupto de los Salvatierra o la verdad que Camila defendía con su vida. Patricia se miraba al espejo de su habitación, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Nunca en su vida había sentido un peso tan grande sobre sus hombros. Era la madre de Esteban, sí, pero también era una mujer que no podía cerrar los ojos frente a la monstruosidad que su hijo estaba dispuesto a cometer. Las palabras del fiscal resonaban en su cabeza, necesitamos pruebas sólidas, algo que lo incrimine directamente. Usted es la única que puede obtenerlo. Aquella noche, mientras la mansión dormía, Patricia se levantó en silencio. Caminó por el pasillo alfombrado, deteniéndose frente al despacho de Esteban. La puerta estaba cerrada con llave, pero ella recordaba dónde guardaba una copia. Tardó unos segundos en encontrarla y, con el corazón desbocado, entró en la habitación prohibida. El despacho era oscuro, apenas iluminado por la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Patricia se acercó al escritorio de roble, abrió el cajón inferior y comenzó a revisar. Entre papeles financieros y contratos sospechosos, encontró una carpeta marcada con un nombre en clave, Proyecto Aurora. Dentro había fotografías de Camila, Laura e incluso de Teresa en la cárcel. También había registros de llamadas, transferencias bancarias a cuentas desconocidas y anotaciones de reuniones con hombres de reputación dudosa. Cada hoja era un puñal en el corazón de Patricia. Su hijo no solo estaba detrás de los intentos de asesinato, también financiaba una red de corrupción que llegaba a jueces, policías y periodistas. Grabó cada documento con su teléfono, asegurándose de no dejar rastro. Antes de salir, encontró una pistola guardada en el segundo cajón. La tomó en sus manos, temblando, y la devolvió de inmediato. No podía llegar a ese extremo. Al día siguiente, Camila fue dada de alta en el hospital, aunque con vendajes en la frente y dolor en las costillas. Laura, en cambio, debía quedarse unos días más por la fractura. Camila la visitaba constantemente, llevándole noticias de lo que ocurría afuera. El país está dividido, Laura. Hay quienes creen que fue un accidente, pero la mayoría piensa que fue un atentado. Y cada vez más personas se atreven a hablar contra los Salvatierra.
Laura le sonrió débilmente. Eso es gracias a ti. Tienes una fuerza que ni tú conocías. Pero Camila no se sentía fuerte. Tenía miedo, un miedo que la consumía en las noches solitarias. Sin embargo, sabía que no podía detenerse. Fue en ese contexto que recibió una llamada inesperada. Una voz femenina, suave y nerviosa, le dijo: Camila, no me preguntes cómo conseguí tu número. Solo escucha. Estás en peligro. Pero no todo está perdido. Hay alguien dentro de los Salvatierra que quiere ayudarte. Si confías en mí, podremos detener a Esteban. Camila apretó el teléfono con fuerza. ¿Quién eres? Hubo un silencio y luego la respuesta: digamos que soy una madre que ya no puede soportar lo que su hijo se ha convertido. Y la línea se cortó. Esa noche, mientras pensaba en esa misteriosa llamada, alguien tocó a su puerta. Era un sobre sin remitente. Dentro había una memoria USB. Camila corrió al ordenador y lo conectó. Al abrir los archivos, encontró documentos que probaban vínculos de Esteban con organizaciones criminales, sobornos a funcionarios y planes de eliminación de testigos. Entre los archivos, un audio la estremeció: era Esteban dando la orden directa a Ramiro de manipular los frenos del coche de Laura. Camila temblaba al escucharlo. Aquello era la prueba definitiva. Pero también significaba que alguien dentro de la familia lo había traicionado. Mientras tanto, en la mansión, Esteban comenzaba a sospechar. Había revisado su despacho y notado un detalle fuera de lugar: la carpeta Proyecto Aurora estaba exactamente donde debía estar, pero el orden de los papeles había cambiado. Su mirada fría recorrió la estancia hasta posarse en la foto de su madre en la repisa. Un presentimiento oscuro se apoderó de él. Madre, pensó. ¿Podría ser ella? Esa misma madrugada, llamó a Ramiro. Quiero vigilancia total sobre mi madre. Si está detrás de esto, lo sabré. Y si lo está, tú sabes lo que hay que hacer. Ramiro dudó un instante. Señor, ¿está seguro? Es su propia madre. Esteban lo interrumpió con voz gélida: si alguien me traiciona, deja de ser familia. Mientras tanto, Patricia se encontraba en la iglesia del barrio, confesándose con el sacerdote. Entre lágrimas, le contaba su dilema: soy madre, pero también soy testigo del mal. Mi hijo no es el hombre que crié, es un monstruo. ¿Qué debo hacer? El sacerdote, con voz serena, le respondió: lo que haría cualquier madre de verdad, proteger a los inocentes. El amor no significa encubrir el pecado, significa salvar a quienes están en peligro. Patricia salió de la iglesia con una decisión más firme que nunca: entregaría todo a la fiscalía en persona. Al mismo tiempo, Camila y Laura estaban siendo trasladadas a un lugar aún más seguro por orden del fiscal. Pero el convoy fue interceptado en una carretera secundaria. Un grupo armado apareció de la nada, bloqueando el paso. Los guardias intercambiaron disparos, el caos reinó por minutos eternos. Camila se agachó en el asiento, gritando, mientras Laura intentaba cubrirla con su propio cuerpo. Finalmente, lograron escapar por un camino alterno, pero el mensaje era claro: Esteban no iba a detenerse. Esa noche, mientras se refugiaban en una cabaña aislada proporcionada por las autoridades, Camila recibió otra llamada. Esta vez era el propio fiscal. Camila, escúchame con atención. Tenemos pruebas nuevas contra Esteban. Una mujer muy cercana a él nos las entregó. Con eso podemos pedir su arresto preventivo. Pero necesitamos que declares una vez más, y esta vez será definitivo. Camila aceptó, aunque sabía que estaba firmando su sentencia. Si Esteban descubría quién lo traicionó, no se detendría ante nada. Y si sabía que ella estaba detrás del juicio, tampoco. Patricia, en paralelo, lloraba en silencio en su habitación, consciente de que su vida pendía de un hilo.
Pero en el fondo sentía una paz extraña, por primera vez en años, estaba del lado correcto. En la mansión, Esteban se sentó frente al piano del salón. Sus dedos recorrieron las teclas con calma, interpretando una melodía oscura. Ramiro entró y lo observó en silencio, hasta que Esteban habló sin mirarlo: he confirmado mis sospechas. Mi madre es la traidora. Pero antes de que pueda hundirme, la hundiré yo. Prepárate. Mañana será el comienzo del fin. La guerra dentro de la familia Salvatierra había comenzado. Y en el centro de esa tormenta estaban Camila, una cocinera humilde que nunca imaginó enfrentarse a un imperio, y Patricia, una madre dispuesta a destruir a su propio hijo para salvar la vida de inocentes. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en movimiento. Y el desenlace se acercaba con una fuerza implacable. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si la ciudad presintiera la tormenta que estaba por desatarse. Patricia se encontraba en la cocina de la mansión, intentando fingir normalidad mientras desayunaba sola. Sus manos temblaban al sostener la taza de café. Sabía que Esteban sospechaba, lo sentía en la forma en que la había mirado la noche anterior. Esa frialdad en sus ojos ya no era de un hijo hacia su madre, sino de un depredador hacia su presa. En ese mismo instante, Esteban se reunía con Ramiro en el invernadero de la propiedad, lejos de los oídos indiscretos. Ella lo sabe todo, dijo con voz cortante. Mi madre está jugando en mi contra, y si no hacemos algo ahora, nos hundirá a todos. Ramiro dudó. Señor, hablamos de su madre, ¿quiere que me encargue yo mismo? Esteban lo miró con una calma perturbadora. Quiero que todo parezca un accidente. Si alguien pregunta, fue su edad, su fragilidad, un descuido. Nada que nos relacione, ¿entendido? Ramiro asintió, aunque por primera vez sintió un vacío en el estómago. Matar enemigos era una cosa. Matar a la madre de su patrón era otra. Mientras tanto, Camila se encontraba en la cabaña segura, escribiendo en un cuaderno cada detalle de su historia. No quería que nada se perdiera si algo le pasaba. Si no sobrevivo a esto, le dijo a Laura, quiero que alguien encuentre estas páginas. Que sepan quién fue Teresa y que nos hicieron los Salvatierra. Laura la abrazó, conteniendo las lágrimas. No digas eso, Camila. Vas a sobrevivir. Vamos a ver a tu madre libre. Horas más tarde, Patricia recibió una llamada anónima. Una voz metálica le dijo, salga de la mansión esta noche. Si se queda, no verá el amanecer. Su corazón se aceleró. ¿Sería una advertencia genuina o una trampa tendida por Esteban? No podía confiar en nadie, ni siquiera en sus propios instintos. Esa noche, Esteban organizó una cena familiar en la mansión. Algo inusual, pues rara vez compartía la mesa con Patricia. El ambiente estaba cargado, los sirvientes apenas respiraban. Esteban sonrió con falsedad, sirviendo vino en la copa de su madre. Patricia lo observó con suspicacia, tocando el borde del cristal sin llevarlo a los labios. ¿No bebés, madre?, preguntó él con tono insinuante. Ella respondió con calma, prefiero conservar la mente clara, hijo. Nunca se sabe cuándo será necesario tomar decisiones importantes. El silencio que siguió fue insoportable. Era como si ambos supieran que estaban sentados en extremos opuestos de un campo de batalla. Al día siguiente, Patricia se reunió con el fiscal en secreto, entregándole más documentos que había recuperado. No me queda mucho tiempo, dijo con voz rota. Si algo me pasa, asegúrese de que Camila y Laura estén protegidas. Ellas son la clave para que la verdad salga a la luz. El fiscal asintió, conmovido por el sacrificio de aquella mujer que había decidido traicionar a su propio hijo en nombre de la justicia. Esa misma tarde, Ramiro recibió la orden final. Debía cortar los frenos del coche de Patricia y hacerlo pasar por un accidente doméstico en carretera.
Pero cuando se acercó al vehículo, algo en él se quebró. Recordó a su propia madre, a la pobreza que había sufrido antes de entrar al servicio de los Salvatierra. Murmuró para sí, esto no lo haré, no puedo. En lugar de cumplir la orden, dejó un mensaje anónimo en el buzón de Patricia, no use su coche. Están intentando matarla. Patricia leyó el mensaje con el corazón encogido. Confirmaba lo que ya sospechaba, Esteban no tenía límites. Esa noche, Camila recibió otra llamada del fiscal. Necesitamos que vengan mañana. Patricia ha dado un paso decisivo. Tenemos todo para emitir una orden de arresto contra Esteban. Camila sintió un rayo de esperanza, pero también miedo. Si Esteban presionaba, podría escapar antes de que lo atraparan. En la mansión, Esteban explotó en ira al enterarse de que los frenos del coche de su madre seguían intactos. Ramiro, inútil, ¿te das cuenta de lo que está en juego? Ramiro intentó excusarse, pero Esteban lo interrumpió golpeando la mesa con fuerza. Si no lo haces tú, lo haré yo mismo. Nadie, ni siquiera mi madre, va a destruir lo que construí. Esa madrugada, Patricia escuchó pasos en el pasillo. Se levantó con cautela y abrió la puerta. Al fondo, vio a Esteban parado frente a su cuarto, inmóvil, observándola. Sus ojos eran fríos, insondables. No dijo una palabra. Solo se giró y se alejó lentamente. Patricia cerró la puerta, con el corazón a punto de estallar. Sabía que estaba viviendo en tiempo prestado. Al mismo tiempo, Camila y Laura se preparaban para la audiencia del día siguiente. El miedo las consumía, pero también una fuerza nueva las mantenía en pie. Si logramos que arresten a Esteban, todo habrá valido la pena, dijo Camila, apretando las manos de su amiga. En la televisión, los noticieros hablaban sin parar del caso Salvatierra. Las calles estaban llenas de manifestaciones pidiendo justicia. Teresa, desde la cárcel, escuchaba las noticias y lloraba de esperanza. Mi hija, mi valiente niña. Pero Esteban tenía un último recurso. Esa noche, en una reunión clandestina, ordenó a un grupo de hombres encapuchados secuestrar a Camila antes de que llegara a declarar. Sin testigo, no hay juicio, dijo con voz cortante. Ramiro lo escuchaba en silencio, cada vez más perturbado. Había jurado lealtad, pero ya no podía soportar la locura en la que su jefe se había convertido. Cuando terminó la reunión, Ramiro se dirigió a un callejón apartado y llamó desde un teléfono público. La voz al otro lado respondió, Fiscalía. Ramiro dudó, tragó saliva y dijo, Esteban planea secuestrar a Camila mañana. Si no hacen algo, no llegará a declarar. Pero no me busquen, no me nombren. Si se enteran, estoy muerto. Y colgó de inmediato. El amanecer llegó cargado de tensión. Patricia rezaba en su habitación, consciente de que ese día decidiría su destino y el de todos. Camila y Laura salieron en un convoy escoltado, con la esperanza de llegar al tribunal. Esteban, en cambio, observaba desde la ventana de su despacho, con una sonrisa helada. Hoy sabremos quién tiene más poder, la verdad o el miedo. El tablero estaba a punto de estallar. Y nadie podía prever quién saldría vivo de aquella partida mortal. El convoy avanzaba lentamente por la avenida principal, escoltado por vehículos de seguridad que nadie más en la ciudad podía ver. Camila miraba por la ventana, intentando mantener la calma, mientras su mente repasaba cada detalle de los últimos días. Cada gesto de Esteban, cada mirada fría de Patricia, cada susurro del fiscal, todo se entrelazaba en una red de intriga y peligro que parecía no tener fin. Laura intentaba tranquilizarla. Mantén la calma. Todo va a salir bien. Patricia confió en nosotros, y la justicia está de nuestro lado. Camila asintió, pero su corazón latía desbocado. Sabía que Esteban no permitiría que nada ni nadie arruinara sus planes.
Mientras tanto, Esteban no había dejado ningún cabo suelto. Ordenó a su grupo de hombres encapuchados posicionarse en distintos puntos estratégicos de la ciudad, listos para interceptar el convoy. Si intentan llegar al tribunal, no tendrán escapatoria. Nada detendrá nuestro plan, murmuró, mientras observaba desde la ventana de su despacho. Su mirada era una mezcla de cálculo y obsesión. En la mansión, Patricia se preparaba para enfrentarse a su hijo. Sabía que cualquier paso en falso podía costarle la vida, pero también sabía que no podía permitir que Esteban siguiera manipulando y dañando a todos. Se vistió con decisión, ajustando la chaqueta y revisando que su bolso estuviera listo, por si necesitaba huir o actuar rápido. Su mente estaba alerta, cada sonido la hacía sobresaltarse. Cuando salió de su habitación, se encontró con Ramiro en el pasillo. Él la miró con una mezcla de miedo y culpa. Señora, hay algo que debe saber. Esteban planea algo contra Camila. Quiere secuestrarla antes de que llegue al tribunal. Patricia frunció el ceño. ¿Y qué me propones que haga? Ramiro dudó un instante, luego respondió, debe confrontarlo. No hay otra opción. Si no lo hace usted, nadie lo hará. Al mismo tiempo, Camila sentía que algo andaba mal. El convoy disminuyó la velocidad y los vehículos detrás de ellos parecían multiplicarse. Laura, mira esos coches, dijo con un hilo de voz. Laura miró y su rostro se tornó pálido. Están rodeándonos, nos están siguiendo. La tensión creció. Camila cerró los ojos un instante, recordando cada instrucción que le había dado Patricia y respirando hondo para no perder el control. En la mansión, Esteban esperó el momento exacto. Cuando recibió la confirmación de que el convoy estaba en un punto crítico de la ciudad, sonrió con malicia. Ahora, murmuró, y sus hombres se movieron en silencio, bloqueando todas las rutas de escape posibles. Cada calle, cada semáforo, cada esquina estaba bajo su control. Dentro del convoy, la tensión era insoportable. Los hombres de seguridad intentaban mantener la calma y la disciplina, pero las maniobras bruscas de los encapuchados que aparecían de la nada dificultaban cualquier intento de avanzar. Camila observaba cada movimiento, tratando de memorizar posibles rutas de escape. Si me atrapan, todo se habrá perdido, pero no puedo rendirme ahora, pensó con determinación. Mientras tanto, Patricia tomó una decisión audaz. Salió de la mansión y condujo su propio vehículo, siguiendo las coordenadas que Ramiro le había dado. Su objetivo era interceptar a Camila antes de que Esteban lograra su plan. Cada kilómetro que avanzaba la llenaba de adrenalina, pero también de miedo, un error podía ser fatal. El enfrentamiento comenzó en un puente, donde el convoy de Camila quedó atrapado entre los hombres de Esteban y la barrera de la ciudad. Los guardias dispararon bengalas y Esteban observó desde lejos, evaluando cada movimiento con precisión. Camila y Laura sintieron el peligro inminente. Camila tomó aire y dijo, tenemos que salir corriendo, ahora. Laura asintió, y juntas comenzaron a maniobrar para escapar de la emboscada. Justo en ese instante, Patricia apareció con su coche, bloqueando la salida de los hombres de Esteban. Con habilidad y nervios de acero, maniobró entre los obstáculos, creando un camino para que Camila y Laura escaparan. Esteban observaba con furia, ¿cómo se atreven?, gritó, incapaz de comprender que su plan estaba siendo contrarrestado. En medio del caos, Ramiro actuó. Aprovechando la distracción, desactivó los vehículos de los encapuchados que habían quedado fuera de la maniobra de Patricia. Sus manos temblaban, pero su decisión era firme. Sabía que estaba jugando con fuego, pero esta era la oportunidad de redimirse y proteger a la mujer que había aprendido a respetar en silencio durante años. Camila y Laura, guiadas por Patricia, lograron finalmente llegar a un lugar seguro, un pequeño estacionamiento cubierto donde la policía ya estaba aguardando, alertada por la información que Ramiro había enviado previamente.
Respiraron con dificultad, sintiendo que habían escapado de la muerte por un instante, pero sabiendo que Esteban aún no estaba derrotado. Esteban quedó paralizado frente al caos que se desarrollaba a distancia. Sus ojos reflejaban incredulidad y furia. Patricia había interferido directamente, y su plan maestro se había fracturado en cuestión de minutos. «Esto no termina aquí», murmuró entre dientes, mientras sus hombres regresaban derrotados. Al final de la noche, Patricia, Camila y Laura se reunieron en un lugar seguro. Sus cuerpos temblaban de agotamiento, pero sus corazones estaban llenos de alivio. Sabían que habían superado una prueba mortal y que la justicia estaba finalmente a su alcance. Patricia tomó la mano de Camila y susurró: «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes luchar. Hoy demostramos que incluso los más poderosos pueden ser vencidos por la verdad y la valentía». Camila asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras Laura abrazaba a ambas. Habían sobrevivido a la emboscada de Esteban, y el próximo paso era asegurarse de que nunca pudiera dañar a nadie más. La batalla aún no había terminado, pero esa noche, la esperanza había ganado. La mañana del juicio amaneció fría, con un cielo gris que parecía reflejar la tensión que se respiraba en la ciudad. Camila y Patricia llegaron temprano al tribunal, acompañadas por Laura y Ramiro, conscientes de que cada segundo contaba y que el destino de todos dependía de lo que sucediera dentro de esas paredes. El lugar estaba custodiado por policías y medios de comunicación, pero ellas se movían con determinación, manteniendo la calma y la concentración. Esteban, por su parte, hizo su entrada con un semblante imperturbable. Vestía un traje oscuro que contrastaba con la expresión de furia contenida en sus ojos. Su arrogancia lo hacía creer intocable, pero por dentro sentía un nerviosismo que nadie más podría percibir. Sabía que sus planes habían fracasado antes de tiempo, y el juicio era el escenario final donde se enfrentarían la justicia y su ego desmedido. El juez tomó asiento y pidió silencio en la sala. La voz de la autoridad resonó firme: «Se procederá con la lectura de cargos contra el acusado Esteban Rivas. Toda la evidencia será presentada, y se escucharán los testimonios de las partes involucradas». La tensión era palpable, cada mirada, cada suspiro, se podía sentir en la piel. Camila fue la primera en declarar. Su voz, aunque firme, mostraba la emoción contenida de semanas de angustia. Narró con detalle cómo Esteban había manipulado y puesto en peligro la vida de personas inocentes, incluyendo a su propia familia. Patricia la observaba con orgullo, reconociendo la valentía de la joven, mientras Laura asentía silenciosamente, asegurando que cada palabra contara. El fiscal presentó pruebas contundentes, mensajes, grabaciones y documentos que demostraban la intención de Esteban de controlar y perjudicar a quienes se interpusieran en sus planes. La evidencia era irrefutable, y la defensa de Esteban apenas podía responder. Cada intento de minimizar los hechos era rápidamente desmontado por la claridad y coherencia de los testimonios. Durante la audiencia, Ramiro dio un paso adelante para declarar cómo había ayudado a desbaratar los planes de Esteban y cómo la intervención de Patricia y Camila había salvado vidas. Su testimonio fue emotivo y sincero, mostrando que incluso quienes habían sido tímidos o temerosos podían ser héroes cuando se actuaba con convicción y coraje. Esteban, visiblemente frustrado, intentó interrumpir en varias ocasiones, pero el juez mantuvo el control con firmeza. Cada palabra de defensa parecía más débil frente a la abrumadora evidencia y la fuerza emocional de los testimonios. La arrogancia que lo había definido ahora lo dejaba vulnerable, exponiendo sus errores y su verdadera naturaleza ante todos. El clímax del juicio llegó cuando se presentó la evidencia final, un video donde se mostraba claramente la manipulación de Esteban y las consecuencias de sus actos. La sala quedó en silencio absoluto, incluso aquellos que no conocían los detalles de la historia se conmovieron con la realidad de lo sucedido. La tensión era insoportable, y todos esperaban el veredicto con el corazón en la garganta. Finalmente, el juez se levantó y pronunció la sentencia.
Su voz resonó con autoridad y firmeza. Por los cargos presentados y la evidencia revisada, este tribunal declara culpable a Esteban Rivas de todos los cargos en su contra. Se impondrán las sanciones correspondientes según la ley vigente. Un murmullo de alivio recorrió la sala, la justicia había prevalecido. Esteban fue escoltado fuera del tribunal, enfrentando la realidad de su derrota. Su mirada ya no era de arrogancia, sino de incredulidad y derrota. Patricia, Camila y Laura se abrazaron, llorando de alivio y gratitud. Habían sobrevivido a una prueba que parecía imposible, y la verdad finalmente había salido a la luz. Después del juicio, Patricia y Camila compartieron un momento privado. Camila, con lágrimas en los ojos, dijo, no sé cómo agradecerte, Patricia. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Patricia le tomó la mano con ternura y respondió, lo hicimos juntas. Nunca olvides que la valentía y la honestidad siempre encuentran su camino, incluso frente a los más poderosos. Laura y Ramiro se unieron al abrazo, completando el círculo de confianza, amistad y coraje que se había formado en medio del caos. Cada uno de ellos comprendió que, aunque la vida presentara desafíos y personas que intentaran manipular o dañar, la unión y la determinación podían superar cualquier obstáculo. En los días siguientes, la familia de Camila comenzó a reconstruir su vida. La confianza y la tranquilidad regresaron, y cada día era un recordatorio de que el valor, la lealtad y la justicia siempre tendrían un lugar en el mundo. Patricia, Camila y los demás continuaron fortaleciendo sus lazos, conscientes de que la experiencia los había cambiado para siempre. La historia terminó con una reflexión poderosa: incluso los más poderosos pueden ser vencidos cuando la verdad y la valentía se combinan. Y mientras Camila miraba el horizonte, sabía que, aunque el pasado había sido oscuro y peligroso, el futuro estaba lleno de luz, esperanza y nuevas oportunidades para proteger a quienes amaba y luchar por lo que era correcto.